Econolovers. Hola Econolovers. Hoy vamos a hablar del flujo circular de la renta. Lo primero que tendremos que ver es qué significa cada una de estas palabras. Flujo. Cuando hablamos de flujo estamos hablando de una corriente, algo que se mueve, algo que está en movimiento. Fluye, es líquido. En economía, que sea líquido quiere decir que lo tenemos disponible para gastar. El dinero más líquido es el dinero que tenemos en el bolsillo o en la cartera. Y eso quiere decir que sea un flujo, que se mueve y que es corriente. Circular. Ese flujo se mueve de una determinada forma y al ser circular quiere decir que no tiene ni principio ni fin y que siempre vuelve al lugar de comienzo. Y además que ese camino que recorre siempre es el mismo. Y cuando hablamos de la renta, estamos hablando de la retribución de los factores productivos. La renta es la retribución de los factores productivos y además tiene una característica muy importante. Se tiene que repetir periódicamente en el tiempo. Una renta tiene que repetirse, es decir, si cobramos un dinero una sola vez, eso no es una renta, sino que tiene que ser mensual o trimestral o anual, repetirse en el tiempo. Esa renta, esa retribución de los factores productivos nos lleva a otra pregunta. ¿Quiénes son los factores productivos? Los factores productivos son tierra, trabajo y capital. También estaría la iniciativa emprendedora, pero no la vamos a utilizar para el flujo circular de la renta. Factores productivos, tierra, trabajo y capital. ¿Cuál es la retribución? Es decir, la renta, el dinero que recibimos periódicamente gracias a nuestro factor productivo tierra. Pues la retribución, la renta de la tierra es el alquiler. La renta del trabajo, el salario, y la renta del capital es el interés. Una vez que tenemos esto claro, comenzamos a hacer propiamente la representación gráfica del flujo circular de la renta. En el flujo circular de la renta vamos a relacionar a los tres agentes económicos, que son las familias, las empresas y el sector público. El sector público de momento lo vamos a borrar para no hacernos un lío y luego lo pondremos. Las familias y las empresas se relacionan entre sí. Vamos a ver el modo en el que se relacionan. Las empresas ponen a disposición de las familias aquello que producen, aquello que es su output, es decir, bienes y servicios privados. Y como contraprestación, como contrapartida, las familias pagan a las empresas el precio de esos bienes y servicios privados. Este precio es una corriente económica o financiera o monetaria. Corriente financiera. Y los bienes y servicios son una corriente real de las cosas. ¿De acuerdo? Continuando con la flechita verde, con las corrientes reales, las familias ponen a disposición de las empresas su fuerza productiva, su factor productivo, mano de obra, trabajo. La mano de obra. La contraprestación de la mano de obra, ¿cuál será? El salario. Por tanto, esta corriente real, que en este primer intercambio correspondía a los bienes y servicios privados, ahora en este segundo intercambio de las familias hacia las empresas corresponderá a la mano de obra. Y en el caso del salario será la corriente financiera. Están saliendo todos los colores del mundo, ¿vale? No le hagáis caso a los colores, no es lo que he dicho al principio. Sencillamente corriente real da lugar a corriente real y corriente financiera da lugar a corriente financiera. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo esto es el dinero. El salario y el precio es la contraprestación monetaria. ¿De acuerdo? Sencillamente.
¿A quién nos quedaría? Nos quedaría el tercer agente económico, que es el sector público. ¿Cuál es la relación del sector público con cada uno de los agentes económicos? El sector público recibe impuestos de los dos agentes económicos y eso sería una corriente financiera. ¿Cuáles son los impuestos que recibe el sector público? Impuestos hay muchísimos. Vamos a centrarnos en los básicos, en los que normalmente todas las empresas y todas las familias van a tener que tributar por ellos. El primero, que es común a los dos, el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido. Cada vez que realizamos una compra del artículo, del bien, del servicio que sea, estamos pagando IVA. ¿Cuál es el impuesto que vamos a estudiar por parte de las familias? El IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todo aquel que tiene una renta, una retribución de factor productivo que se repite periódicamente en el tiempo, tendrá que tributar por el IRPF. Y las sociedades, las empresas son sociedades, pagan el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es una proporción de los beneficios anuales de cada empresa. Como contraprestación a esa corriente financiera, ¿cuál sería la corriente real que reciben tanto las familias como las empresas por parte del sector público? Las familias y las empresas reciben bienes y servicios públicos. Esos bienes y servicios públicos en forma de carreteras, de todos los bienes y servicios, la sanidad pública, de la educación, todos los bienes y servicios que el sector público pone a nuestra disposición. Con todo esto hemos relacionado por medio del flujo circular de la renta a los tres agentes económicos, teniendo en cuenta que la renta fluye de forma circular en función de la retribución de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, cuya retribución es de la tierra, hemos dicho, el alquiler, del trabajo, el salario y del capital, el interés. Adiós, Econolovers. Suscríbete y dale a like.